Ya, chicos, entonces comenzamos. Eh, ya, listo. Muteen los micrófonos, cualquier cosa, preguntan nomás. Ya, ok. Entonces, ¿a dónde nos habíamos quedado un poquito? Estamos viendo. ¿Se ve bien, no es cierto? Chiquillos, creo que sí. Sí, profe. Sí, perfecto, listo. Ya, ahora, ok. Entonces, habíamos quedado, ¿no es cierto? En estas clasificaciones que vamos a comenzar a hacer, a realizar, ¿ya? Esto yo creo que va a ser un trabajito que vamos a hacer en el práctico, ¿ya? Pero la idea es que, por lo menos por ahora, comiencen a soltar el ojito, por así decirlo. ¿En qué sentido? De que se den cuenta y se fijen las características de esta roca, por ejemplo. Ustedes, para hacer un análisis, hacen un círculo que sería pequeñito, así más o menos. Esto es una roca de mano, significa de que es como del porte de nuestra mano, así tal cual. Entonces, con la lupa, nosotros vamos a hacer un circulito y vamos a comenzar a asignarle ciertos porcentajes a las cosas, dependiendo de lo que nosotros encontremos. ¿Ya? Ahora, recuerden, los minerales oscuros se llaman minerales máficos. Ahí los vamos a ver. Esos minerales máficos no se consideran para la clasificación de las rocas ígneas, ¿ya? Hoy día vamos a ver varias cosas. Una de las cosas que vamos a ver son la clasificación de las rocas ígneas, ¿ya? Bueno, las rocas ígneas se clasifican por su textura y los minerales máficos no se toman en cuenta. ¿Qué significa eso? De que todos los minerales oscuros que salgan para hacer la clasificación de la roca no se consideran. ¿Ya? Entonces, aunque tenga muchos minerales oscuros, ¿no es cierto? Puede ser biotita y otros minerales, ¿no es cierto? No se consideran. ¿Ya? Solo se considera la sección blanca, por así decirlo, o clara. ¿Ya? Entonces, listo. Vamos a seguir, vamos a comenzar. Entonces, las rocas ígneas. Vamos a hablar un poquito sobre el magma, ¿ya? Bueno, el magma, ocurre algo con el magma. No es que el magma dentro de la Tierra, ¿no es cierto?, se derrita las capas de la roca al tiro. No, se toma su tiempo. Y eso es lo que se llama fusión parcial, ¿ya? Entonces, la fusión parcial se produce a varios kilómetros de profundidad, 200, 250, es harta profundidad. ¿Se acuerdan por qué sabemos eso, de que harta profundidad? ¿Se acuerdan lo que eran las ondas P y S, ¿no es cierto?, que vimos al principio, que de qué nos servían para saber cómo era el medio, ¿no es cierto?, cómo eran las rocas ahí abajo. Y nos dimos cuenta de que hay algunas secciones que se comportan líquidas. Bueno, esas secciones que se comportan líquidas, por eso encontramos de que hay una profundidad más o menos de 250 kilómetros y desde ahí comienza la fusión de este magma, ¿ya? Obviamente sabemos que cuando el magma se acerca a la superficie y llega, se considera lava, ¿ya? Bien, esto es un afloramiento. ¿Se acuerdan de que nosotros hablamos de eso en la visita a terreno, ¿no es cierto? Nos fuimos dando una vuelta, intentamos encontrar un afloramiento. Esta foto es de mi jefe de carrera. Cuando yo estaba estudiando, se llamaba profe Joachim. El profe Joachim es alemán y se quedó acá en Chile, ¿no es cierto? Y estaba haciendo clases. Bueno, estas fotos las tomó él. Bueno, estas son del norte de Chile. Esto es un dique. Fíjense la forma que tiene en comparación con todo lo demás. Se nota el tiro que es una resistencia, ¿ya? Se nota el tiro de que esto, el dique, tiene una resistencia mayor que las rocas que lo circundan, ¿ya? Entonces, eh, ¿no es cierto? Las rocas ígneas, bueno, ya sabemos cómo se forma la roca ígnea, ¿no es cierto? Como de un fundido, se pueden ser intrusivas o extrusivas. Eso es lo que estaba explicando acá, ¿ya? Eso ya lo tenemos más o menos claro ya.
Entonces, cuando una roca, ¿no es cierto?, está expuesta en la corteza, se le llama afloramiento. En este caso, el dique, esta sección de que está acá al medio, todo esto se le considera un afloramiento. ¿Afloramiento de qué? Del material que sea, ya dependiendo de la composición del dique. Bueno, entonces el magma son fundidos que están dentro de la corteza. ¿Perfecto? Entonces, este magma se divide en tres fases. ¿Qué significa eso? De que los magmas tienen una composición, una fracción líquida, una fracción gaseosa y una fracción sólida. No es que sea líquido completo, no, está una mezcla entre el líquido, el sólido y el gaseoso, ¿ya? La fracción líquida se le llama fundido, ¿ya? Y también en ese fundido van viajando los iones de los minerales, perdón, de los elementos, ¿no es cierto? Que se van juntando por afinidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el magma en sí mismo es una mezcla de estas tres cosas, de material líquido, material sólido y material gaseoso. Y ustedes dicen gas, gas, sí, claro, hay gas y a harta presión, ¿ya? Por ejemplo, el vapor lo que hay en general es vapor de agua, CO2 y oh, dióxido de azufre, perdón. La Coca-Cola, ¿te gusta la Coca-Cola, no es cierto? Bueno, o cualquier bebida, ¿no es cierto?, gaseosa, ¿vale? Fíjense en esa bebida que está ahí. ¿Por qué yo la puse? No porque le dé sed, sino que tiene algo específico. Fíjense en la bebida. La bebida cuando está nueva, está cerrada, está llena de gas, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos ver las burbujas, no las alcanzamos a ver, pero las burbujas están, porque cuando yo la abro, ¿qué pasa? Hay una descompresión y por bajar la presión, las burbujas salen al otro medio para igualar la presión interna y la externa. Entonces ahí recién podemos ver las burbujas cuando recién abrimos la tapa. Antes no. Es lo mismo o menos que pasa con el fundido que está dentro de la Tierra. Ese fundido tiene harto gas de agua, CO2 u otros, hartos volátiles. Pero la presión circundante eh, no lo deja salir. ¿Qué pasa? Cuando hay una descompresión, cuando baja la presión circundante, ahí comienzan a aparecer los volátiles. ¿Ya? Entonces, por eso ponemos esta foto de la imagen de la Coca-Cola para que ustedes se hagan una idea de que, a la verdad, dentro de la Tierra, este magma, ¿no es cierto?, tiene una parte gaseosa, pero como está fundida y está a alta presión, no está en el estado gaseoso, ¿ya? Está muy compresivo, está muy comprimido, ¿vale? A todos estos chiquillos, cualquier cosa van preguntando, ¿ya? Cualquier cosa preguntan en el chat, no hay problema. Bien, ok, sigamos. Entonces, la cristalización. Conforme que se van enfriando, ¿no es cierto? Este magma se va enfriando. Ay, perdón, esto lo están viendo. Ahí sí. Bien. Bien, conforme que se va enfriando este magma, ¿no es cierto? Al principio tiene harta movilidad y como hay harta movilidad, hay harto cambio de iones para acá, para allá, para acá, para allá. Pero cuando comienza a disminuir la temperatura, comienza a disminuir la velocidad en que estos iones se juntan. Y como disminuye la velocidad, comienzan a cristalizarse. ¿Ya? Ahora, hoy día vamos a ver ese proceso de cristalización, en qué consiste y cuál es la diferencia entre una y otra cosita y por qué es importante saber esto, ¿ya? Pero en resumen, la cristalización, ¿no es cierto? Es que son granos de mineral, ¿no es cierto? Son iones que se van juntando en un fundido y forman cristales, ¿ya? Obviamente se juntan por afinidad química, ¿ya? Generalmente, en un fundido, lo primero que se juntan, ¿no es cierto?, son los iones de silicio. Por eso puse aquí en la imagen de al lado, ¿no es cierto?, la forma de un átomo de sílice, ¿ya? Que es un sílice y cuatro oxígenos alrededor. Perdón, ¿ya? Ese sería el átomo de sílice. Esto es
el primero que se forma porque es la estructura básica de todos los otros silicatos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Recuerden que les comenté de que la corteza tenía mucho sílice, ¿no es cierto? Y lo primero que se forman son los átomos de sílice. ¿Ya? Imagínense en este fundido, 1200 grados, 1100 grados, comienza a bajar la temperatura a 1000 grados, por ejemplo, y comienzan a juntarse estos primeros átomos. ¿Ya? Entonces, conforme se va perdiendo calor, ¿no es cierto? Empiezan a juntarse unos con otros, estos átomos. Estos átomos se juntan porque, hay espacio para juntarse, ¿ya? Tienen todo el espacio libre, porque están todos los otros iones fundidos aún. Entonces, tienen espacio, tienen material, se van juntando. Lo primero que se junta entonces son estos átomos de sílice, ¿ya? Y después se van formando los otros elementos, ¿ya? ¿Por qué pongo una foto aquí de una cazuela? No es porque tengamos hambre y vamos a comer, no. Es porque funciona parecido el fundido, chiquillos. ¿Por qué? En una cazuela, claro, porque imagínense de que yo tengo una cazuela, ¿no es cierto? Con varios elementos, ¿ya? Las papas, la carne, ¿no es cierto? El zapallo, qué sé yo. Y eso se van juntando por afinidad, ¿ya? Entonces, al comienzo se juntan las papas, por ejemplo, y después se junta el choclo, así. Se van juntando unos con otros, pero a la vez que se juntan, me van dejando el caldo más vacío, por así decirlo, más vacío de ese mismo elemento, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Hace de que la composición del magma vaya cambiando a la vez que los elementos se van juntando por afinidad. Los elementos se van enfriando, se van cristalizando y al cristalizarse me van dejando el magma menos enriquecido en esos elementos. Entonces el magma que después tenemos tiene una composición diferente del magma inicial. Esa es la idea, ¿ya? Bien, entonces, la textura de las rocas ígneas. ¿Cómo podemos identificar unas con otras? ¿O cómo se clasifican? ¿Ya? Hoy día vamos a ver, creo que hoy día es ya la última clase en sí misma de rocas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la próxima clase es feriado, ¿no es cierto? El viernes primero, pero ya el 8 de noviembre viene la segunda cátedra de prueba, la prueba, ¿ya? O sea, esta sería la última clase antes de la prueba, ¿bien? Entonces, ya para la siguiente unidad, que sería la última, vamos a ver otro tipo de cosas. Vamos a ver yacimiento, vamos a ver ganga, pena, todo lo que es minería, ¿ya? El negocio minero un poquito. Entonces, rocas no vamos a ver en cátedra. En práctico sí lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Y en práctico voy a hacerles usar todas estas características que nosotros estamos aprendiendo ahora para que ustedes puedan identificar una roca ígnea y darme las características que tiene. Por lo menos clasificarla y decirme, ¿saben qué? Tiene este porcentaje de los elementos, ¿ya? Y la roca se clasifica en tal y tal cosa, ¿ok? Entonces, estos datos que yo les estoy dando ahora, vamos a usarlos después, ustedes los van a usar para hacerme una clasificación de una roca que yo les voy a entregar en taller. ¿Perfecto? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora son las texturas. Las texturas es importante, ¿por qué? Porque es un reflejo del ambiente de formación de la roca, ¿ya? La roca se formó en un ambiente específico y la textura es un reflejo del ambiente en el que se formó, ¿ya? Por eso nos pueden dar varias características, ¿ok? Aquí vemos, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de textura. Vamos a ir repasándolos unos por otros, ¿ya? La primera es la textura afanítica. ¿Qué significa eso? De que lo vemos y no hay cristales a simple vista. Eso es. Yo lo puedo ver y a la vista yo no le veo los cristales de minerales. ¿Recuerdan las rocas intrusivas, no es cierto? De que los minerales de cristales se pueden ver a simple vista. Estos no se pueden ver. Entonces, como yo no los veo, se le llama textura afanítica. ¿Ya? Bien.
Esa sería la primera textura. Pueden ser color claro, pueden ser color oscuro, no importa el color. Lo que sí importa es de que son granos muy finos, muy finitos. ¿Ya? De repente se les ve alguna burbujita por ahí y por allá, ¿ya? Pero en sí son granos muy finos. Esa es la textura afanítica, ¿ya? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, si tienen que hacer una clasificación de una roca de este tipo, pueden hacer, por ejemplo, la de arriba, es una roca ígnea, ¿no es cierto?, de textura fanítica, oscuro, de color oscuro. El color también se puede decir, ¿ya? En este caso, se caracteriza por color claro o por color oscuro, ya que no podemos ver los cristales, entonces no, como no se pueden ver, se clasifica, ¿sabe qué? Una textura afanítica clara, afanítica oscura, ¿ya? Ya. La textura fanerítica. Esta es la textura que ya podemos encontrar en las rocas que son graníticas, por ejemplo, los granitos. Acá se encuentran la granodorita, que siempre la vemos, ¿no es cierto? Tendría textura fanerítica, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo de que los minerales tuvieron más tiempo y más espacio para poder crecer, ¿ya? Y tienen una textura más o menos equidimensional, significa que está más o menos a la misma distancia de unos con otros, tienen más o menos el mismo tamaño, ¿ya? Bien, eso sería. Entonces, esa sería la textura fanerítica. Tienen cristales mucho mayores. La afanítica no se veía en cristales. La fanerítica ya se ve en cristales. ¿Perfecto? Entonces, la textura porfídica son cristales. Acá vemos cristales, ¿no es cierto? Esos que yo le estoy marcando acá son cristales acá de plagioclasa. ¿Se acuerdan de la roca que yo le mostraba en el taller, que es una andesita? Esta sería textura porfídica, así se llama. ¿Ya? Tienen unos cristales grandes y tienen una matriz. Así se le llama al fundido que está rodeando los cristales grandes, ¿ya? Entonces, la textura porfírica tiene unos tipos de minerales, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir ya, la roca tiene una textura porfírica, tiene unos minerales que son, en este caso son plagioclasa, ¿no es cierto? De tal tamaño mínimo y tamaño máximo, podemos medirlo también. Y la matriz es una matriz, ¿no es cierto?, afanítica porque no tiene mineral, no tiene cristales. Así, se podría empezar a clasificar de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas se forman cuando el magma, ¿no es cierto?, tiene una condición bastante especial. ¿En qué sentido? De que el enfriamiento de este magma fue diferente. ¿Por qué? Porque se enfrió al principio un poco más lento, pudieron cristalizar los cristales más grandes y después comenzó a enfriarse cada vez más rápido, así que los pequeños no alcanzaron a enfriarse, o sea, a crecer tranquilamente y se formaron todos en un fundido grande como una matriz, ¿ya? Así se forman este tipo de textura. Bien, ahora. Una roca de este tipo se le conoce como pórfido. No sé si han escuchado ese nombre, pórfido. Los vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Pero hay un tipo de yacimiento específico que se llama pórfido cuprífero, ¿ya? Y pórfido cuprífero es, por ejemplo, Chuchicamata. Son todos los yacimientos grandes de extensión que tienen cobre. Acá en Chile, casi todos son pórfidos cupríferos. Pórfido cuprífero, pórfido cuprífero. Y aquí viene por qué se llama pórfido, ¿ok? Ahí está, es por la textura de las rocas ígneas. Por eso, chiquillos, el curso lo vamos a enfocar a estudiar rocas ígneas porque es lo que más hay. Es lo que más van a encontrar. El 95% de las rocas que ustedes van a trabajar van a ser rocas ígneas. Entonces, sabiendo eso, van a saber más o menos un poquito la condición o cómo se formaron. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, esta sería la textura porfírica. La textura vítrea, como tal cual dice, un vidrio, así de simple. ¿Ya? Se enfrió muy rápido. ¿Ya? Este enfriamiento, ¿no es cierto?, hace que las capas, por lo menos las superficiales de este magma, se enfríen tan rápido de que los átomos no alcancen a crear esta estructura cristalina y se forma una textura vítrea.
¿Ya? En sí mismo no son cristales de mineral. Acuérdense que los cristales necesitan tiempo para crecer. En este caso no hay tiempo, se enfriaron todos y no tienen una textura, no tienen una estructura ordenada. Como no tienen estructura ordenada, se le llama textura vítrea. ¿Ya? Entonces, ¿qué mineral tiene, por ejemplo? Obsidiana, el típico ejemplo. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, por ejemplo, mire, el magma granítico, que es rico en sílice, ¿ya? Es más viscoso. El magma basáltico, que contiene poco sílice, forma lavas muy fluidas, ¿ya? Ojo con eso. Y esto anótelo igual por si acaso, porque es importante. Después los vamos a ver, ¿ya? Sigamos entonces. Entonces, en este enfriamiento, ¿no es cierto? Los cristales no alcanzaron a juntarse bien y se formó una masa vítrea, ¿ya? Listo. Entonces ahí está la explicación, ¿no es cierto? Ustedes la pueden leer a todo esto. Yo, obviamente, yo les pongo harto texto en las diapos para que ustedes puedan informarse, leer un poquito, ¿ya? Yo le hago más o menos como un resumen de lo que está escrito, ya yo no me pongo a leerlas, pero eso, ¿ya? Para que ustedes tomen su tiempo y las puedan leer tranquilamente, ¿ya? Entonces, como les comentaba, el material se enfrió muy rápido, no hubo tiempo para crearse esos núcleos, ¿no es cierto?, de los iones para que se puedan juntar, adherir los demás elementos y formar cristales de minerales y se forma esta masa vítrea. ¿Ya? Listo. Textura piroclástica. Fíjese la textura. Esto se ve ¿dónde? En rocas, ¿no es cierto?, extrusivas. En rocas extrusivas. Fíjense de que hay una matriz, ¿no es cierto? Y hay unos clastos que son angulosos. Fíjense los ángulos. Son muy angulosos. ¿Eso qué significa? Poco movimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas lavas salieron a la superficie y tomaron rocas que estaban alrededor, que estaban fracturadas, la unieron al magma y se mezclaron. Y ahí vemos esta textura, ¿ya? Esta textura es muy característica de las zonas volcánicas, montañosas, ¿ya? Sí o sí. Bien, esa sería la textura piroclástica. Ya, la textura pegmatítica. ¿Qué es eso? La textura pegmatita son minerales, son rocas, ¿no es cierto?, que tienen un cristal gigante, grande, más de 1 centímetro, por así decirlo. Grandotes, ¿ya? No sé si de repente han visto masas de cristal, o masas de mineral o una roca con un cristal muy grande de algún elemento. Esa sería una textura pegmatítica, ¿ya? Típico cuarzo gigante que ven de repente, esa sería la textura pegmatítica, ¿ya? ¿Y por qué se creó este tipo de textura, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la condición de formación? Bueno, imagínense de que tenemos una cámara magmática, ¿no es cierto? Tenemos el magma y comenzaron, ¿no es cierto?, a formarse estos iones, a juntarse. Pero tenían tanto espacio y había tanto material de que el, los minerales se juntaron en muy grandes proporciones, tenían el espacio y el tiempo de formación, ¿ya? Entonces, mientras más espacio tengan, más pueden crecer los minerales, ¿ya? Vamos a ver después un ejemplo de eso, ¿bien? Bien. Entonces, la mayoría de las pegmatitas, ¿no es cierto?, se encuentran alrededor de los márgenes de las rocas plutónicas, al margen, porque tienen más, o sea, no están tan apretados, por así decirlo, en la parte del centro, ¿ya? ¿Y por qué en el margen? Porque cuando se juntan, empiezan a crecer, empiezan a aumentar la proporción y empieza a aumentar la masa. Y al aumentar la masa, en ese fundido que está todo fundido dando vuelta, ¿no es cierto? Por gravedad comienzan a bajar cada vez más y se quedan en los bordes de las rocas plutónicas. ¿Ya? Bien. Entonces, esa sería la textura pegmatita. Por ejemplo, un ejemplo de acá serían toda esta roca que nosotros vemos, ¿no es cierto? Esta composición que es diferente. Bueno, todo esto sería una textura, ¿no es cierto? Textura pegmatítica, ¿ya? Imagínense de que tengo un cristal gigante ahí en una roca, es eso, ¿ya? Esa textura es.
Ejemplos de esto, hay hartos. Por ejemplo, la cueva de Naica, no sé si la ubican, esto está en México. Estos cristales gigantes son cristales de yeso. El yeso que es blando, entre comillas, ¿no es cierto, chiquillos? Es súper blando, pero vean estos cristales, son gigantes. Tienen 15 metros, 20 metros algunos. Son muy bonitos. Esta cueva, muy bacán. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de esta textura. ¿Cuál fue cómo se formó esto? ¿No es cierto? Teníamos un fluido, teníamos espacio, mucho espacio. Teníamos un fluido cargado de este elemento, ¿no es cierto? En este caso, yeso. Y se formaron tranquilamente, nadie los molestó. Y vean la cantidad de primas que se crearon, muy bonitos, ¿ya? Y esta es una cueva que está en España, creo, ¿ya? Geoda Gigante Pulpi se llama. Y es como estar dentro de una geoda. ¿Se acuerdan de la geoda? Acá, véanse. Entonces hay un espacio y tenemos muchos cristales que puedan crecer tranquila y naturalmente. Nadie los molesta y pueden crecer tranquilamente. ¿Por qué? Porque el fluido que los creó estaba cargado del elemento del mineral. ¿Ya? Mientras el fluido tenga más de esos iones libres, hay más tiempo, perdón, hay más espacio para que se puedan juntar y puedan, puedan formar estos cristales gigantes. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos composiciones mágicas y félsicas, lo que les comenté al principio. La roca pueden clasificarse de varias formas. La roca ígnea, en este sentido, una de las clasificaciones que vamos a tener es el color. ¿Por qué? Porque el color está relacionado directamente de la cantidad de cuarzo que tiene. ¿Ya? Las rocas félsicas tienen 70% de cuarzo o más. Las rocas máficas tienen un 50% de cuarzo, pero siempre tienen cuarzo, ¿ah? Estas rocas, acuérdense de que la corteza es casi puro cuarzo, entonces todas estas rocas sí o sí van a tener cuarzo. Y las más oscuras tienen cuarzo también, casi un 50%. Entonces, la diferencia es poca, por así decirlo, pero esa diferencia es lo que nosotros encontramos acá en la coloración, ¿ya? En este caso se pueden ver, ¿no es cierto?, minerales claros o oscuros. En este caso, félsicas, que se le llama a cuarzo, ¿ya? Y máficas, no, tienen poco cuarzo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen más hierro y magnesio. ¿Se acuerdan de eso? Si tiene más hierro y magnesio, más máficos. Si tiene más cuarzo, más félsicos. ¿Ya? Es una de las características también de la roca. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando tengan que hacer este informe pequeñito, ya, que les voy a pedir después en taller, que diga, ya, la roca tiene la composición máfica, ya, tiene una coloración clara, por ejemplo, tiene esta y esta estructura, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, fíjense acá en este cuadrito. Lo mismo que yo le estaba explicando hace un tiempo, ¿ya? En este caso, para el aumento de sílice, por ejemplo. Mientras más, para acá se aumenta el sílice y para acá se baja, ¿ya? La temperatura de fusión también. Acá es alta y acá en el otro extremo es baja. Entonces, acá podemos ver de que está la composición. La composición del magma ultramáfica, ¿qué significa eso? Poco cuarzo, ¿no es cierto? Acá está el cuarzo, en esta sección está el cuarzo. Avanzando para acá, máfica y ultramáfica no tiene casi nada de cuarzo, fíjense, no tienen cuarzo. Las temperaturas son altas, ¿ya? ¿Y qué hay harto? Olivino, por ejemplo. Después, piroxeno, acá. De las intermedias, las andesitas tienen harto anfibol. Pueden tener cuarzo, pero poquito. Y las félsicas, que son las graníticas, los granitos, la granodiorita, la diorita, tienen cuarzo y harto cuarzo, ¿ya? La temperatura de fusión es más baja, ¿ya? Esto es lo que nos estaba mostrando entonces este gráfico, de que por sección se podrían clasificar las rocas por su temperatura y su composición del magma, ¿ya? También, por ejemplo, abajo dice aumento de potasio y sodio. Para acá va a aumentar más el potasio. Acá tenemos el feldespato potásico, chiquillos. ¿Se acuerdan de ese?
de que lo vimos, que había un dique de feldespato potásico y de que casi todo, ¿no es cierto? La universidad está arriba de un plutón grandote de feldespato potásico, ¿se acuerdan de que les comenté en terreno? Bien, ahí está el feldespato potásico entonces. ¿Ya? Entonces aumenta el sodio y el potasio para acá y para el otro lado el hierro, el magnesio y el calcio. Entonces, si la roca es más rosadita, puro feldespato potásico. Y si tiene feldespato potásico, tiene poco hierro, magnesio y calcio. ¿Ya? Están en los extremos, están separados por los extremos. Entonces, si tiene mucho de uno, tiene poco del otro. ¿Ya? Bien. Ahora, el contenido de sílice da varias características. Por ejemplo, una de ellas es en la viscosidad del magma. ¿Ya? Fíjense en estas dos fotos, en estas dos imágenes. El magma de arriba es más viscoso. No sé si se nota. Va cayendo así, de, va avanzando muy poquito. En la parte de abajo hay un chorro de lava, ¿no es cierto?, que está saliendo. Estas erupciones se ven harto, por ejemplo, en Hawái, donde el magma es una cascada, por así decirlo. Pero en la parte de arriba hay otros magmas que son un manjar, por así decirlo. Es una cuestión que avanza muy lentamente. ¿Y eso en qué influye? O sea, ¿por qué pasa esto, no es cierto? Es porque las rocas son más máficas o félsicas. Si son félsicas, tienen alto porcentaje de sílice, de 70 para arriba, 70. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? De que el magma es más viscoso, ¿ya? Es más viscoso. Por ejemplo, el magma que encontramos acá en Chile. El magma de Chile es viscoso. Entonces, no va a ser, si es que llegara a explotar un volcán, por ejemplo, a hacer erupción, no va a ser un corriente de lava que vemos en Hawái, de que barre con todo, que va a mucha velocidad. No, es un río de lava que es como un barro, por así decirlo, pero muy, muy viscoso, muy viscoso. Cae, va, o sea, y se queda ahí mismo, se queda en la ladera del volcán, ¿ya? No baja a la ciudad, no, no, no. No en cambio en Hawái. En Hawái el magma es, la lava, perdón, es muy fluida, ¿ya? ¿Y esto por qué? Es por el contenido de sílice. Mientras más sílice tenga, menos fluido va a ser el magma, ¿ya? También baja la temperatura de fusión, ¿ya? Porque hasta 700 grados, si el magma, ¿no es cierto?, es granítico, que significa que tiene harto cuarzo, puede andar a 700 grados viscoso. Pero el otro ya se enfrían a los 1000 grados. A los 1000 grados ya tenemos, se empieza a enfriar, se empieza a estancar y se empieza a solidificar. ¿Ya? Ese con respecto a los dos tipos de magma, por así decirlo. Bien, entonces, las rocas félsicas. Vamos a hablar de las rocas que tienen cuarzo. ¿Ya? Félsico, acuérdense. Cuarzo. ¿Y qué tiene harto cuarzo? Las rocas graníticas. Acá tenemos dos ejemplos, ¿no es cierto? Esta textura la hemos visto un montón de veces. ¿Ya? Esta sería la textura granítica. Entonces, el granito, ¿no es cierto? Fíjense, está compuesta alrededor de 25% de cuarzo. 25% de cuarzo, no es mucho. ¿Ya? Pero tiene, ustedes lo ven, por ejemplo, acá. Fíjense en la imagen, y esto para que empiecen a trabajar el ojo, de que las partes plomitas, ¿se acuerdan que yo les comenté de que era cuarzo? La parte ploma es cuarzo, es cuarzo, es cuarzo. Y más o menos tiene un 25% de cuarzo, ¿ya? Y 65 de feldespato. Puede ser alcalino, ¿no es cierto? Que sería blanco, o puede ser potásico, que sería el más rosa, ¿ya? Bueno, y ahí están las características, ¿no es cierto? Pueden ser, o sea, obviamente se ven los cristales, ¿ya? Se ven los cristales más o menos redondeados, ¿ya? Porque están todos apretados en toda la dirección, entonces se ven como cristales no cuadrados, ¿ya? Medios arredondados, eso, ¿ya? Entonces, cuando el feldespato potásico, ¿no es cierto?, domina, adivinen de qué va a ser, color rosa, ¿ya? Es casi rojizo. Y a veces el otro feldespato, ¿no es cierto? Los alcalinos son los que predominan
y vamos a tener una masa más blanca. Vamos a ver varios puntitos blancos, ¿ya? Esas tendremos entonces la roca, el granito. Otra roca también, que es félsica, es la riolita. ¿Y qué es la riolita? Es el granito, pero extrusivo, ¿ya? O sea, es la misma composición, chiquillos. Fíjense, la roca, yo tengo un granito que se enfría lentamente en el interior de la Tierra, pero si esa roca yo la saco a la superficie y yo la enfrío rápidamente, voy a obtener una riolita, que la composición es la misma. Lo único que cambia es de que esta salió a la superficie y es una roca extrusiva y el granito es una roca intrusiva. ¿Ya? Chiquillos, cualquier cosa, duda, acuérdense, pueden preguntar, activan nomás el micrófono y conversamos un rato. ¿Ya? Entonces, eh, ese sería el equivalente extrusivo, ¿no es cierto?, del granito. Y como el granito, ¿no es cierto?, está compuesta por silicatos, ¿ya? Diferente tipo de color. La coloración va variando, ¿ya? Ustedes ven que puede ser hasta verde, rosadito, más oscuro, pero son puros silicatos, ¿ya? Ahora, la riolita, cuando contiene fenocristales, ¿a qué se le llaman los fenocristales? A estos cristales grandotes que se ven ahí. Hay unos cristales que son más o menos más grandes, esos se llaman fenocristales, ¿ya? Pueden ser diferentes de composición, pero estos cristales así grandes que se les ven, se le llaman fenocristales, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a la riolita. Otra roca también que se puede considerar félsica, que tiene cuarzo, ¿no es cierto?, es la obsidiana. La obsidiana, aunque no se le considera, ¿no es cierto?, mineral, ¿no es cierto?, pero es una roca vítrea. Tiene mucho cuarzo. De hecho, bueno, aquí nos habla de la coloración. La coloración en sí misma, si ustedes rompen un pedacito, un cachito, y lo ven, es clara. ¿Por qué? Porque tiene mucho cuarzo. Porque el cuarzo en sí mismo es transparente, es como un vidrio, ¿no es cierto? Pero agarra la coloración más oscura por todas las impurezas que tiene por iones metálicos, ¿ya? Ahí tenemos la obsidiana que también se considera una roca félsica, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con la obsidiana cuando se enfría mucho más rápido? Porque la obsidiana puede enfriarse rápido, pero si se enfría más rápido aún, ¿qué pasa? Obtenemos la pumita. ¿Y qué es la pumita, chiquillos? La pumita es la piedra pómez. No sé si se la conocen. Aquí tenemos la piedra pómez, ¿ya? Una piedra que muchas de ellas generalmente flotan en el agua. O sea, esa es la densidad, tiene menos densidad que el agua, imagínense. Entonces, son muy livianas, muy porosas. ¿Por qué? Porque se enfriaron muy rápidamente y todo. ¿Por qué tiene hoyitos, chiquillos? Estos hoyitos se llaman oquedades, ¿ya? ¿Por qué tiene hoyitos, oquedades? Es porque el gas que estaba en ese magma salió tan rápido a la superficie que ¡pum!, se fueron todas las burbujas, ¿ya? Imagínense, chiquillo, batir una botella de Coca-Cola, de bebida, ustedes la abren y todo ese, ¿no es cierto? Cuando sale toda la bebida hacia afuera con el gas, esa mezcla que hay es puro gas, ¿no es cierto? Esa mezcla media, si la Coca-Cola es el negra, ¿no es cierto? Ese va a ser como café, esa burbuja, ¿no es cierto?, que sale. Eso sería una pumita, por así decirlo, ¿ya? Entonces, se pueden encontrar también con la obsidiana. Estas dos se pueden encontrar juntas porque de repente se enfría un poquito más lento, obsidiana. Si se enfría tan rápido que no alcanza ni siquiera a hacer vidrio, se vuelve una pumita. ¿Ya? Bien, ahora, las rocas intermedias. ¿Cuál sería una de estas rocas intermedias? Por ejemplo, una andesita. La andesita es una roca intermedia. ¿Qué significa intermedia? Es la cantidad de cuarzo que tenga, ¿ya? Eso. Entonces no tienen mucho cuarzo, tienen, pero no tienen tanto, ¿ya? Entonces, acá está la andesita, la común y corriente,
quizás le toca hacer, chiquillo, este informe que les voy a hacer de una roca de esta. Así que ojo, aquí está la descripción más o menos de una andesita, ¿no es cierto? Origen volcánico, color oscuro, grano fino, ¿ya? Y tiene fenocristales ¿de qué serán estos fenocristales? Estas cosas, ¿qué serán? Se llaman plagioclasas, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Tienen fenocristales, cristales grandes de plagioclasas, ¿ya? Es muy común acá en Chile, muy común. Así que aquí tenemos nuestra andesita que generalmente tiene un poquito cuarzo, tiene menos de un 25% de cuarzo, ¿ya? La diorita, acá sería, la diorita es la andesita, pero intrusiva. Vemos, ¿no es cierto?, de que hay dos tipos siempre, claro, porque está esta clasificación que la vamos a ver después, que se llama la clasificación de Stracheysen, que es una clasificación de las rocas ígneas donde se hace dos nombres, afuera y adentro, intrusiva y extrusiva. En este caso, la diorita es una andesita, pero que no se enfrió rápido, se enfrió lento. Entonces, la diorita se enfrió dentro de la Tierra, no fuera. ¿Ya? Todo esto bien. La andesita también se enfría dentro de la Tierra, pero la superficie, hay menos, hay más contacto con la superficie, significa de que hay menos, eh, pierde más temperatura, más rápido, ¿ya? Se enfría, no se enfría lento, ¿ya? Se enfría más rápido. La diorita se enfría un poco más lento, pero el magma en sí mismo era igual que el de la andesita, entonces tiene poco cuarzo, tiene un 25 o menos por ciento de cuarzo. Todo lo que ustedes ven aquí blanco, ¿qué va a ser? Es feldespato alcalino, todo eso. Feldespato alcalino, 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 alcalino. No es cuarzo, tiene cuarzo, pero poquito, ¿ya? Entonces, no todo lo blanco es cuarzo, ¿ya? Lo más probable que sea en este caso la granilita feldespato alcalino, ¿ya? Listo. Y lo negro, obviamente, biotita y tiene otro, puede ser anfíbol, ¿ya? Después vamos a ver esos tipos de minerales. Bien. Entonces, aquí, bueno, para terminar, la composición mineral de la ardiolita, ¿no es cierto? Fundamentalmente plagioclasa, rica en sodio. Acuérdense que habían dos plagioclasas, la sódica y la cálcica. Entonces, rica en sodio y anfíboles. Y biotita, dando vueltas por ahí. ¿Ya? Ahora, las rocas máficas. Ahora nos fuimos al otro extremo. ¿Ya? Estas rocas que serían oscuras completamente. ¿Y cuál sería? Tenemos aquí el primer ejemplo, el basalto. El basalto sería la roca, ¿no es cierto?, de la corteza oceánica por excelencia. El basalto, siempre sale, ¿ya? Y el basalto también puede tener diferentes texturas. Acuérdense de las texturas, las vimos recién. Afanítica, no vemos ninguna cristal, ¿no es cierto? O porfírica, que vemos cristales más o menos grandes rodeadas de una matriz afanítica, ¿ya? Entonces, la roca máfica, el basalto. Ya lo conocemos, ¿no es cierto? Lo hemos visto. El color puede ser color verdoso o negro, no tiene cristales, chiquillo, a simple vista, ¿ya? Y tiene cantidades, tiene poquito olivino, anfíbol, eso. ¿Dónde hay de esto? En islas volcánicas. En la Hawái están compuestas, ¿por qué? Por basalto. ¿Por qué? Porque es magma que sube directamente de la corteza oceánica, ¿ya? El gabro es el equivalente intrusivo del basalto. Si el basalto se enfría lentamente, empiezan a crecer los minerales y tenemos un gabro, ¿ya? Esa sería la coloración verde oscuro. ¿Por qué? Por los piroxenos, ¿no es cierto? Tiene un poquito, puede que tenga lobino un poquito, ¿ya? Y plagioclasas. Bien, entonces, dentro de estas rocas que yo les comenté, ¿de dónde se sacan estos nombres? ¿De dónde yo los saco? A todo esto, chiquillos, hay un... Estaba mirando y creo hay aplicaciones para esto también, ¿ya? Ustedes pueden ver, buscar QAPF, así. QAPF. Y hay una aplicación, ustedes ponen los porcentajes y le asignan el nombre de la roca. Muy buena, ¿ya?
Pero yo obviamente les voy a enseñar ahora cómo ocupar el gráfico, ¿ya? Cómo ocupar el gráfico para hacer la clasificación, ¿ya? Entonces, ¿qué es el diagrama Stracaizen, no es cierto? Esto es una herramienta que ocupa los geólogos, ¿no es cierto? O los que están estudiando petrología, para clasificar las rocas ígneas según su composición, ¿ya? Según su composición mineralógica, ¿vale? Entonces, esta clasificación es para rocas ígneas intrusivas o extrusivas, no importa, ¿ya? Tenemos acá dos triángulos, por así decirlo, el triángulo superior y el triángulo inferior. Podemos trabajar con el triángulo superior, ¿ya? Vamos a trabajar con el triángulo superior. Vamos a ver. No, sí, con el triángulo superior vamos a borrar. Espera, voy a borrar todo esto. Ya. Acá, ¿cómo se trabaja con esto? Miren, fíjense, chiquillos, acá hay una Q, una P y una A, ¿ya? Los vórtices, esos, esos y esos, significa de que hay un 100% de ese elemento. La Q es cuarzo, ¿ya? La P es plagioclasa y la A es feldespato potásico, ¿ya? Antes de introducirnos en eso, quiero que vean un poquito estos diagramas. Esto yo creo que se los voy a traer impreso, ¿ya? Cuando nos juntemos a todos estos chiquillos. Como les comentaba, el 8 tenemos la prueba, la segunda cátedra, ¿ya? Ahí ese día no va a haber taller, así que ya sería ya para el 15 de noviembre, por ejemplo, que tuviéramos el primer taller después de esta clase. Ahí yo les traería impresa esta hojita para que comenzamos a trabajar con los porcentajes, ¿ya? Estos son tablas que nos ayudan a identificar más o menos la cantidad de mineral y la proporción en que se encuentran. Entonces, teniendo estas, podemos identificar más o menos cuál es la proporción de un mineral con otro, ¿ya? Esto es totalmente al ojo, ¿ya? Si se necesita hacer un análisis más detallado, se tendría que hacer otro tipo de estudio, ¿ya? Pero así a la simple vista nos sirve mucho para hacer una clasificación de la roca, ¿ya? Fíjense, esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en clases pasadas, pero es más o menos lo mismo. Son más gráficas de que nos dicen más o menos cuál es el contenido de mineral dependiendo de la coloración, ¿no es cierto? Es para sacar una clasificación totalmente al ojo, ¿ya? Acá tenemos entonces el diagrama Stracaizen o UAPF. Así se llama el diagrama, UAPF. Entonces, el acu es cuarzo, ¿no es cierto? Feldespato potásico, que sería aquí, acá, plagioclasas y feldespatoides. Los feldespatoides son minerales que son raros, ¿no es cierto? Que de repente aparecen y eso no lo vamos a tomar en cuenta porque generalmente nunca aparecen. Las rocas que vamos a trabajar son estas, son el triángulo que está arriba, ¿ya? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tengamos acá vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de el granito, acá. Vemos, por ejemplo, acá que serían rocas intrusivas, plutónicas, y rocas extrusivas, volcánicas. Solamente que cambian los nombres, chiquillos. De una al otro cambian el nombre, no cambia la composición del magma porque el magma era el mismo, ¿ya? Por ejemplo, el granito está en todo este sector. Eso es granito, el 3, ¿ya? Si el granito sale a la superficie, ya no se llama granito, ¿cómo se llama? Se llama así, riolita. Entonces, en vez de un granito, es una riolita, pero solamente porque es extrusiva, porque es volcánica, ¿ya? El granito es plutónico. Entonces, acá, como les comentaba, en todos los vórtices tenemos el 100% de ese elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si mi roca, ¿vale? Tiene en este caso
por ejemplo, un 20% de cuarzo, este es el cuarzo, y este es el 100% de cuarzo, 100% de cuarzo, ahí. Entonces, acá, en esta línea que se ve acá abajo, va a ser el 0% de cuarzo. Y yo al ir subiendo, voy a ir aumentando ese porcentaje de cuarzo o de lo que sea lo que está en esta esquina. En este caso, voy a subir, por ejemplo, al 20%, sería esa línea. ¿Ya? El 20% es esa línea que está ahí. Entonces, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un 20, entre un 20 y un 60% de cuarzo, estoy entre esa línea y esa línea. Está en todo este sector. Todo ese sector es cuarzo, ¿ya? Y así voy asignándole un punto o una línea a cada elemento y en la intersección de esta línea va a ser la zona de trabajo, o sea, el nombre del mineral que yo estoy buscando, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Donde tenemos de cuarzo, tenemos un 38%, por ejemplo. Estas líneas, eso es un 10%, ¿ya? Ese es un 5, obvio. Entonces, 5, 10, ¿no es cierto? Tenemos 10, 20, acá hay 20, acá hay 30, 38, no alcanza a ser 40. Fíjense, ¿ya? Entonces, cuarzo, 38%. Se marca esa línea. ¡Pum! Ahora, acá, feldespato potásico. Feldespato potásico, ¿cuánto es? 28% dice. Vamos a ver. Acá tendríamos el 10, el 20, 28. Ahí se marca esa línea. ¿Ya? Recuerden de que este es el que estamos analizando ahora. Y esto sería el 100% de feldespato potásico. Entonces esta línea que está acá sería el 0%, ¿no es cierto? De feldespato potásico. Y vamos a sumándole 10, 20, 30. Ah, perdón. A ver, 10, 20, 28. No alcanzamos a hacer 30. Por eso dice 28. Bien, hacemos la línea. Pum. Y nos faltaría el, la P, ¿no es cierto? Nos faltaría la P, que sería, ¿cuál es la P, chiquillo? Las plagioclasas. ¿Ya? Entonces, de las plagioclasas, vamos a buscar, este es el 100, este es el 0. ¿Y cuánto nos dio en el análisis que nosotros hicimos al ojo? Recuerden de que esto lo hacemos con porcentaje. 34%. Vamos. De aquí, ese es el 0, entonces tenemos 10, 20, acercándonos a la P siempre. 20, 30, 34. No alcanzamos a hacer 35. Esa es la línea del 35. 34. 34%. Entonces, el punto donde nos hace acá, este puntito que está aquí, es el cuadro donde vamos a ponerle el nombre. Y todo este cuadro, fíjense, este sería el campo número 3. Todo este sector, ¿no es cierto? Esto sería campo número 3. Y si vamos arriba, ¿cuál es el campo número 3? Acá. ¿Cómo se llama la roca entonces? Granito o riolita, dependiendo si es intrusivo o extrusivo. Pero como nosotros ya sabemos cómo identificar, ¿no es cierto?, la recomposición de la roca, si es intrusiva o extrusiva, vamos a ver al tiro si, por ejemplo, si es intrusivo, era un granito, listo, y se acabó. Ahí tenemos el nombre. Entonces, ocupando estos porcentajes, le asignamos un valor a todo lo que son minerales félsicos. ¿Qué son los minerales félsicos? Cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas. Le asignamos un porcentaje a todo esto dependiendo de la roca que tenemos
y lo llevamos al gráfico, a este gráfico. En este caso, el gráfico que está acá al lado es lo mismo, ¿ya? Está dividido en porcentaje para que sea más fácil anotarlos y llevarlos a la práctica, ¿ya? Lo llevamos, por ejemplo, de plagioclasa, ya, perfecto. Tenemos, por ejemplo, aquí un 10, un 20, acá, por ejemplo. Ese sería plagioclasa. Cuarzo, tenemos 50% de cuarzo, por ejemplo. Esa sería la línea del cuarzo. Y feldespato alcalino, tenemos un 45%. O menos, ya pongámosle, sí, 45, por ahí. Entonces, ese sector que está acá, ese es el lugar donde yo voy a llevarlo a la tabla y voy a buscar el nombre de la roca, ¿ya? En la intersección de estos tres porcentajes que yo ya lo saqué, que sería cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico, ¿ya? Que los tres minerales ya los conocemos, chiquillos, y ya sabemos menos identificarlos. Bien, a ojo. Entonces, ahora podrían ustedes, ¿no es cierto?, tomar una roca cualquiera, una de estas, por ejemplo, y llevarla a este gráfico. Y llevándola a este gráfico, obtenemos el nombre de la roca en sí misma. ¿Ya? Listo. Eso sería. Eso sería el diagrama Stackhausen y cómo se usa. ¿Ya? Ahora bien, esto se puede hacer una conversión, pero mm, yo no se lo recomiendo. Lo mejor es no tomar en cuenta todo lo que es biotita, horblenda, que son esos minerales. ¿Cómo se llama ese tipo de minerales, chiquillo? Los minerales oscuros. Los vimos recién. ¿Cómo se llaman? Ya, los minerales oscuros, ¿cómo se llaman? Exacto, exacto. Máficos. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Máficos. Máficos. Bien, bien, bien. Es para ver si están despiertos ya, si es por eso. No se preocupen. Ya. Entonces, chiquillos, cuando analicemos una roca, ¿no es cierto? Y tiene muchos minerales así, en este sentido, así oscurito, ¿ya? Todo lo oscuro no se toma en cuenta, para afuera, todo. Y solamente trabajamos con la sección de los claros, ¿ya? Y por eso está aquí plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico, que está acá, ¿ya? Entonces, el Fa es feldespato alcalino o potásico, ¿ya? Este es feldespato. Entonces, lo llevamos a la tabla y le asignamos un puntito. Y ese puntito después vemos a qué sector de nuestro gráfico representa, ¿ya? Y al tiro nos da el nombre. En fin, eso es todo, ¿ya? Esto lo más probable es que lo hagamos, ¿ya? Sí o sí. Ustedes sí o sí tienen que hacerlo en el taller, porque esto es lo que yo les voy a estar pidiendo que ustedes hagan, ¿ya? Una clasificación de una roca. Ustedes la van a ver, van a hacer análisis de todo, vamos a ocupar los microscopios también, ¿ya? Todo eso vamos a hacerlo desde el 8. No, 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 miento, del 15, porque el 8 es la prueba. Así que en ese día, el ocho de noviembre, no tenemos taller, solo cátedra y tenemos la prueba de la cátedra, ¿ya? Todo esto que estamos hablando va a entrar en la prueba, obviamente, ¿ya? Otros ejemplos, chiquillos. Por ejemplo, acá tenemos de cuarzo un 31%. Lo ponemos acá. De plagioclasa tenemos un 43% en esa línea, ahí. Recuerden de que ese es el 100% y al otro extremo es el 0%, ¿ya? De cada uno de estos. Ese es el 100% de plagioclasa y este es el 0% de plagioclasa, ¿ya? Entonces, si tenemos 43% de plagioclasa, tenemos 10, 20, 30, 40, 43, ¿ya? Esa es la línea del 43. Y así con los demás, ¿ya? Acá, feldespato alcalino o potásico, ¿no es cierto? Un 25. Tenemos en la línea del 10, 20, 25 al medio, ¿ya? Así se busca y así se rellenan estos gráficos. Entonces, unimos la línea y en este punto. Y este punto lo llevamos al QAPF y nos da que da ese sector. Y está dentro del granito. Fíjense de que los cuadros son bastante grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser
diferente composición, pueden ser un poquito más de cuarzo, un poquito menos de cuarzo, pero sigue siendo granito, sigue siendo granito. Tienen que haber cambiado mucho para cambiar de granito, por ejemplo, a granodiorita. ¿Ya? Ahí vamos a ver después cuál es la diferencia entre granito y granodiorita. A ver, si lo vemos acá, por ejemplo, el 35, el 4 es granodiorita. Este granodiorita, y este es granito. Granito, qué feo, mejor ya. Así, ya, sigue yo. Entonces, acá tenemos el granito y aquí tenemos la granodiorita. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué? Porque en cuarzo los dos pueden tener la misma cantidad de cuarzo. Fíjense, el cuarzo está acá arriba y los dos pueden estar en la misma línea. Entonces los dos pueden tener, por ejemplo, un 30-40% de cuarzo. ¿Ya? La diferencia está en el feldespato potásico. Adivinen qué. El granito tiene mucho más feldespato potásico que la granodiorita. La granodiorita puede tener, pero poquito. Fíjense, aquí hay un 10%, significa de que de esa línea, de ahí hasta por ahí, ay, qué fea es. O sea, a lo que voy es de que puede tener poquito granodiorita. La granodiorita puede tener poquito feldespato potásico. ¿Qué tiene más? Al plagioclasas, ¿ya? Las plagioclasas pueden tener por ahí, por ejemplo, ay, qué feo, puede tener por acá, muy feo. A lo que voy, la cantidad de los minerales, ¿no es cierto?, que tengan, nos va a cambiar si es una o es otra, ¿ya? Si queda en la mitad justo, déjenla así nomás, no se preocupe. La pregunta dice, profe, ¿y granodiorita y diorita? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, tenemos la granodiorita, ¿no es cierto? Granodiorita, y tenemos la diorita. Diorita. Fíjense acá. La diorita está en el punto 10. Acá está la diorita. Diorita. A todos estos chiquillos, estoy mal del dedo. Fíjense, en el terreno del viernes, en el segundo grupo, ustedes no. Me caí, me saqué la cresta y me fracturé un dedo. Ahí estaba fracturado, el del medio. Así que por eso me cuesta hacer los dibujitos, ¿ya? Sí, me salió de cara esa salida. Bien, entonces tenemos la diorita, ¿vale? La diorita, ¿cuál es la diferencia entre la diorita y la granodiorita? ¿No es cierto? Que la diorita está en este sector, como les comenté. Entonces, veamos este sector. Veamos este sector que está acá. Y ahora, tiene plagioclasa, pero en cantidades abismales, chiquillos. Casi llegando al 100%, porque si se acercan más a la P, acá tiene mucha más plagioclasa. Entonces, imagínense que puede tener, este punto será un 80, 85, 90% de pura plagioclasa, es casi pura plagioclasa. Cuarzo va a tener muy poquito, porque miren, ese es el 0% de cuarzo y llega máximo al 20% de cuarzo, ¿ya? Pongámosle 5%, 5%, 5% de cuarzo. Entonces, tiene un montón de plagioclasa, muy poco cuarzo, casi nada de cuarzo, y feldespato alcalino, casi nada también. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Este gráfico nos está diciendo de que puede tener de aquí a acá de feldespato alcalino, potásico, que sería 10. Más de eso no tiene. Cuarzo puede tener de 0 a 20. Está de 0 a 20 de cuarzo. Y todo lo demás es plagioclasa, porque todo lo demás se acerca acá. Entonces, por eso tiene una composición diferente de que la granodiorita, porque la granodiorita parte desde 20% para arriba de cuarzo, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diorita y la gran diorita? La cantidad de cuarzo. Si la diorita tiene de 0 a 20% de cuarzo, es diorita. Si tiene de 20 hasta un 60% de cuarzo, tiene un montón, es granodiorita. ¿Ya? También la cantidad de feldespato potásico. Si es que tiene de 10% a 35%, es granodiorita. Si tiene menos de un 10% de feldespato potásico, es diorita. ¿Ya? Así, eso es. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y aquí podemos estar jugando así con todos los otros, ¿ya? Esto es como pongan el nombre. Así es. La idea de esta actividad, ¿no es cierto? Y quizá hay una pregunta en la prueba de esto, es que ustedes puedan ponerle el nombre de la roca, dependiendo de la cantidad de minerales que tenga, ¿ya? Entonces, quizá en la prueba yo le pongo, por ejemplo, tenemos una roca que tiene tanto porcentaje, tanto, 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 ya. Ustedes tienen que ubicarlo en en el triangulito y decirme qué nombre corresponde, ¿vale? Fácil, sencillo. Bien, sigamos, chiquillos, entonces. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Teníamos los ejemplos. Otro ejemplo acá. Tenemos, a ver cómo estamos con el tiempo. Todavía nos queda. Ya. ¿Cómo estamos por acá? Por ejemplo, 10% de cuarzo, 80 de plagioclasa y 10. Ah, mira, por ejemplo, acá tendríamos una diorita, el ejemplo que me estaban preguntando, justo en ese punto. ¿Ya? 10% de cuarzo, 10% de feldespato potásico, poquito feldespato potásico, y aquí el 80% de las plagioclasas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diorita. Listo. Ya siguió. Sigamos, entonces vamos a seguir con la materia porque hay cosas que tenemos que pasar antes de terminar este ciclo de los minerales, porque como les comenté, las siguientes clases van a ser totalmente de yacimiento, de otras cosas, ¿ya? Así el programa de la asignatura, yo me rijo por eso, ¿ya, chiquillo? Entonces, la evolución de los magmas pueden ir cambiando, ¿ya? Van a ir cambiando y esto es importante, por tres condiciones, ¿ya? Al aumento de temperatura, aumenta la temperatura y va a cambiar el magma. ¿Por qué? Porque cambia las condiciones del magma, ¿no es cierto? Y los minerales que ya estaban cristalizados pasan a hacerse fundidos. Hay un cambio, ¿ya? La disminución de la presión, lo que les comenté de la botella, de la bebida. Cuando yo abro una lata de bebida y le disminuyo la presión que está dentro, va a salir hacia afuera todo el gas, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Una disminución de la presión. Y puede ser sin adición de calor, esto. ¿Puede o no puede, ya? Entonces, aumento de temperatura, disminución de la presión y introducción de volátiles. Por ejemplo, agua. Si es que el magma se hidrata, significa de que le llega agua por algún lado, me va a cambiar la composición y me forma magma, ¿ya? Entonces, el magma puede generarse por estas tres formas. Aumenta la temperatura, si aumenta la temperatura, la roca se funde, magma. Si disminuye la presión, la roca también se funde por una descompresión. Y se introducen agua, por ejemplo, volátiles, también baja el punto de fusión de la roca y me genera magma. ¿Ya? Todo eso genera magma. Ok, ¿saben que los magmas también evolucionan? Van cambiando. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que hay un montón de rocas intrusivas, extrusivas, volcánicas, hay un montón de rocas, tipos de roca, ¿no es cierto? La nederita, diorita, dacita, hay un montón. ¿Y era la pregunta? ¿Serán todas estas, vienen de un mismo yacimiento, por ejemplo, por así decirlo, de una misma cámara magmática, todas de la misma? Y ¿saben qué? Puede ser que sí. Sí, muchas veces pasa. Fíjense en este gráfico que tenemos acá al lado. Acá, ¿no es cierto? Tenemos una erupción de un monte, Monte Mazama, y vemos de que hay una columna de la ceniza. Primero blanquita, después más plomiza, y la parte de arriba que no se nota mucho, bien oscuras, más oscura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la erupción volcánica, fíjense en esta columna, ¿no es cierto?, eruptiva, chiquillos. Abajo
más oscuro, al medio, medio más plomizo, y arribita, bien plomizo claro. ¿Qué significa eso? Hay un cambio ahí, pero no de temperatura, sino de composición del magma. De la cámara magmática, la parte de arriba, rico, acá chiquillos, fíjense en esta parte. Magma riolítico, rico en sílice. La parte de arriba queda más rica en sílice. La parte del medio más andesítico y la parte de abajo pobre en sílice. Y si es pobre en sílice, es más oscuro. ¿Y esto por qué se da? Solamente por diferencia de densidad. ¿Por qué? Porque los minerales se empiezan a juntar y como se juntan, los silicatos se empiezan a ser más pesados, más densos, se van abajo de la cámara magmática y la cámara magmática de arriba, la parte de arriba, adivinen qué pasa, me queda el cuarzo que anda flotando. Entonces, cuando explota esto, la parte de arriba va a ser la mayoría cuarzo. Por eso, rico en cuarzo. Entonces, por eso la columna eruptiva vemos de que está clara en la parte de arriba, la parte del medio está más o menos plomita y la parte de abajo, que ya la cámara magmática tenía muy poco menos cuarzo, tiene todos los otros elementos ferromagnesianos que son más densos. Como son más densos, bajan en la cámara magmática. ¿Ya? Todo esto comenzó a verlo Bowen. ¿Ya? Es lo último de chiquillos que vamos a ver hoy por hoy día. Bowen. Y Bowen nos creó, hizo varios experimentos, ¿ya? Y nos creó una serie de reacción de Bowen, ¿ya? ¿Esto qué es esto? Él hizo experimentos y se dio cuenta de que los minerales van formándose y van cristalizando dependiendo de la cantidad de temperatura que va bajando. La temperatura cada vez va bajando y el punto de fusión va bajando, entonces los minerales se cristalizan y dependiendo de la temperatura, ¿ya? Y la presión, obviamente. Entonces, cuando se empieza a enfriar un magma, ¿no es cierto? Los minerales tienden a cristalizar de manera sistemática. O sea, yo lo puedo medir, yo puedo medir qué cristalizó primero, qué cristalizó después. ¿Ya? Por ejemplo, eh, por ejemplo, en este ejemplo, la tapa dice, ya, imaginemos de que tenemos un magma y la tercera parte del magma se ha solidificado. ¿Ya? El fundido, entonces, ¿de qué va a carecer? Hierro, magnesio y calcio, porque estos elementos son constitutivos ¿de qué? De los minerales que se formaron al principio. Los minerales se forman al principio, ¿no es cierto? Se forman. No, pensé que habían preguntado algo. Ya. Entonces, imagínense, chiquillos, que yo tengo una sopa, una cazuela y saco las papas. Me llevo todas las papas. ¿Qué pasa? Las junto todas y se van al fondo de la cazuela. ¡Pum! Listo. En la parte de arriba no va a tener papas porque ya las junté todas. Entonces empieza a cambiar la composición del magma. ¿Ya? Y en este caso, si ya tengo un tercio, ¿no es cierto?, del magma que está solidificado, todo lo que es hierro, magnesio y calcio, ya no lo tengo dando vuelta porque me se ocuparon para hacer los minerales que ya se están cristalizando, ¿ya? Y como se pierden algunos, se enriquecen en otros, en los que sobraron, ¿ya? Entonces, eso es lo que demostró Bowen, ¿ya? Entonces, la serie de Bowen, ¿no es cierto?, describe la secuencia de cristalización de los minerales a partir del magma de una composición media, en condiciones de laboratorio. Obvio, porque lo hice en laboratorio. ¿Ya? Bien, acá tenemos entonces la serie de Bowen. Acá tenemos la serie de reacción de Bowen. No les voy a pedir, ¿no es cierto?, que se la aprendan entera, pero sí que aprendan más o menos alguno de estos, por lo menos, los que les estoy marcando. ¿Ya? El pato potásico, moscovita, cuarzo. Y las plagioclasas por acá. Eso. ¿Qué pasa? Acá hay dos series. Fíjense, hay una que está por este lado y está la otra. ¿Ya? Hay dos series. Primero, el olivino. Dice alta temperatura. Y después empiezan a bajar, empiezan a cristalizar. Enfriamiento del magma. Se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Dice, baja temperatura. El último en cristalizar. Adivinen cuál es. Les comenté, ¿no es cierto? ¿Cuál era el último en cristalizar? ¿Cuál es? Cuarzo.
Por eso el cuarzo llena todos los otros espacios donde había espacio y por eso el cuarzo nunca queda una forma cristalina, ¿no es cierto?, de su forma natural, que es prismática. Nunca queda así, nunca queda como prisma. Por eso rara vez encontramos un prisma de cuarzo, por eso son bonitos y por eso generalmente los buscan, porque generalmente no tienen espacio para crecer, porque como cristalizan al último, siempre terminan llenando los espacios que no dejan que dejaron los otros, ¿ya? El primero que cristaliza entonces es el olivino, el primero que cristaliza es el olivino, después el piroxeno, después el anfíbol, después las biotitas, ¿ya? Y por el otro lado, las plagioclasas. Las plagioclasas siempre se van cristalizando tranquilamente, bajando la temperatura, van cristalizando, siempre van cristalizando. ¿Ya? Dice que aquí hay una serie discontinua y hay una serie continua. ¿Qué significa eso? Resulta que, vamos a borrar esto, permiso, ahí sí. Porque hay una serie discontinua y una serie continua. Resulta de que, en este caso, en estos elementos, olivino, piroxeno, anfíbol, biotita, el de arriba le quita elementos al que va siguiendo de abajo. ¿Ya? Primero se forma el olivino, pero le quita elemento al piroxeno, el piroxeno al anfíbol. Se van juntando cada vez más dependiendo de la cantidad de cuarzo. Este tiene menos cuarzo y el de abajo tiene más cuarzo. Porque lo que va dependiendo del ambiente de formación, si es que el magma tenía mucho cuarzo, empiezan a ocupar cada vez más cuarzo y ya no hay olivino, cambia a piroxeno y después piroxeno cambia a anfíbol, por eso una serie discontinua, porque no es lo mismo siempre. No, van cambiando dependiendo, se van fundiendo y se van cambiando, agregando nuevos átomos y va cambiando la estructura atómica y ya no es un olivino, pasa a ser un piroxeno. ¿Por qué? Porque se agregó más cuarzo. Y si se agrega más cuarzo, pasa a ser un anfíbol. Y si se agrega más cuarzo, pasa a ser biotita. ¿Ya? La estructura atómica comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el olivino, ¿se acuerdan? La estructura atómica del olivino es como la estructura del cuarzo, chiquillo. Es así, como pirámide. Es de esta forma. Y la biotita, ¿qué forma tiene? Es así, es laminar. ¿Por qué? Porque tuvo que meter un montón de cuarzo en su estructura para hacerlos calzar. ¿Por qué? Porque el medio donde se estaba creciendo tenía un montón de cuarzo. Por eso, dependiendo de la cantidad de cuarzo, va cambiando uno, otro y otro y otro. ¿Ya? Si el magma hubiera tenido menos cuarzo, ya no veríamos biotita, solo veríamos olivino, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería eso es lo que él descubrió. Ese se llama la serie de Bowen, ¿ya? Significa de que los magmas van cambiando dependiendo de la temperatura y dependiendo de la cantidad, ¿no es cierto?, de, del mineral disponible, ¿ya? De aquí, ¿qué se tiene que aprender? Olivino, piroxeno, anfíbol, biotita. Y después, las bajas temperaturas, ¿cuáles son? Feldespato potásico, moscovita, de repente aparece moscovita, es una plateada, ¿ya? Es como una biotita que brillante, plomita. Y cuarzo, el cuarzo está al fondo, siempre. Y por el lado, las plagioclasas. A ella nadie las molestan, así que nadie les pide los elementos que tienen, así que se van de a poquito creciendo, ¿ya? Esa sería la serie de Bowen, ¿ya? Ahora, ya para terminar, ¿no es cierto? La diferenciación magmática es de que los magmas van cambiando dependiendo de los elementos, ¿ya? Que me quedan en el magma. Entonces, por ejemplo, en el A tenemos un magma inicial, en el B, lo primero que se forman, adivinen qué era, ¿se acuerdan en la serie? ¿Qué era? Olivino. Lo primero era el olivino, aquí tenemos, olivino. Se formaron los olivinos. Pero los olivinos cuando se forman, adivinen qué pasa. Son pesados y son más pesados que el magma que está alrededor. Entonces, ¿qué van a hacer los olivinos? Pum, para abajo. Se me aconchan abajo, en este magma, ¿ya? En esta cámara magmática. Después las plagioclasas. Se forman las plagioclasas, ricas en calcio, y para abajo las plagioclasas. Y eso hace que se llame cristalización fraccionada, significa que me va cristalizando de a poco, de a poco. Cristalizan unos primero, cristalizan los siguientes, no cristaliza todo junto, ¿ya? Y por eso en algunos lugares yo tengo después de que yo llego a una roca y tengo un montón de olivino, por ejemplo, o un montón de algún elemento.
¿Ya? Estos cristales gigantes, ¿no es cierto?, que encontramos generalmente, que les decía la descripción, de que estaban a los bordes de la cámara magmática. Por lo mismo, como están por los bordes, ¿por qué? Porque todo esa concha se va al fondo, se va para los lados, ¿ya? Se va para los extremos. ¿Bien? Listo. Eso sería, ¿no es cierto?, la diferenciación magmática. Ya. La fusión parcial, más de lo mismo. La roca, cuando se funde, no se funde de una. No. La roca es sólida, pasa un periodo de fusión parcial y se convierte en magma. Fíjense, a mayor temperatura, mayor presión arriba. Temperatura y presión. Mientras hay mayor presión y temperatura, llegamos aquí, en este punto, que sería magma. ¿No es cierto? Vamos a cambiar, a ver, coloración. Ahí. Magma, ahí, sí o sí. Va bajando la temperatura, pero la presión se mantiene. Voy a quedar, por ejemplo, por aquí. Todavía es magma. Pero ¿qué pasa? De que baja la temperatura, por ejemplo, aunque haya alta presión, se me va a cristalizar acá. Se funde un poquito. La fusión parcial es que está parcialmente fundido la roca. Está entre fundido y un sólido. ¿Ya? Y en este sector tenemos fundido y sólido, por así decirlo. Y ya la roca sólida tenemos, por ejemplo, cuando hay baja temperatura, pero alta presión, la roca se mantiene sólida. ¿Ya? Si la roca, por ejemplo, tiene poca presión, acá, poca presión y poca temperatura, la roca tranquilamente, no hay problema. ¿Qué pasa? Cuando va aumentando la presión y la temperatura, empieza a llegar a este punto donde se llama la fusión parcial, que es donde se está fundiendo el sólido, ¿ya? Pasa de sólido a líquido. Y después se aumenta la temperatura mucho más o la presión, es magma completamente, ¿ya? Ahí está la imagen, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos magma completamente cuando hay mayor temperatura y mayor presión. Si es que la presión y la temperatura bajan, estamos en este sector, que sería roca sólida. ¿Ya? Tenemos, entonces, para aprender, roca sólida, fusión parcial y magma. Las tres fases. Está la roca sólida, está fusión parcial, significa que está entre sólido y líquido, hay una mezcla ahí, y tenemos el magma completamente. Listo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunos gráficos también más sobre la fusión parcial. Tenemos los piroxenos, el fundido, que se van generalmente creciendo de adentro hacia afuera, porque se le van agregando cada vez más los elementos, lo hacen más denso y se caen, bajan. Y acá hay una imagen, ¿no es cierto?, de los plutones, donde las cámaras magmáticas donde se crean estos magmas, ¿ya? Pueden haber lugares donde migran, hay una mezcla de magmas, por ejemplo, esta cámara tenía una composición, esta cámara tenía otra composición y se mezclan, y hay una mezcla de magma, hay una cristalización también y sedimentación. ¿Por qué? Porque todo lo pesado va al fondo de la cámara, por ejemplo, magmática. No sé si conocen las turmalinas, esto ya para terminar, chiquillos, esto ya para terminar, ya estamos terminando ya. Vamos a abrir esta cosa. Chiquillos, no sé si ustedes conocen las turmalinas, las venden generalmente en varios lados. La ocupan hasta en el cuello, la chiquilla. Bueno, las turmalinas se crean ahí, al fondo de la cámara magmática, ¿sí? Porque son pesadas y son máficos, ¿no es cierto? Todos los minerales máficos se juntan, se van al fondo y se aconchan allá abajo. Creo que hasta en el laboratorio hay una roca gigante que tiene unas fenocristales, lo vamos a ver después. Ya, chiquillos, esa sería la clase de hoy. ¿Dudas, consultas? Ya, entonces, vamos a escribirlo aquí. Próxima clase, que sería el 8 del 11, prueba, ¿ya? Chiquillo, esa sí o sí es allá. Tenemos que hacerla presencial, ¿ya? Estudio los Power, no son iguales a harta materia, entre comillas, ¿ya? Pero igual los voy a estar ayudando. Ustedes saben que yo lo ayudo de repente, ¿ya? Pero necesito que estudien, ¿ya? Porfa. Acuérdense lo que les dije. Yo los puedo ayudar, pero no los puedo pillar copiando. Así que estudien. Estudien para que yo poder después
ayudarlos y ustedes entiendan la referencia, porque si ustedes no estudian nada, nada, y van cero, llegan allá, yo les tiro un salvavidas y ni siquiera el salvavidas no entienden, ni siquiera entienden eso, o sea, nada. ¿Ya? Voy a intentar, obviamente, hacer esta prueba más corta, ¿ya? Porque la otra fue mucho desarrollo, esta va a tener más como alternativa, más selección múltiple para hacerlo un poquito más fácil de revisar. Chiquillos, hoy hasta las 8 tienen para entregar el trabajo. Ya está en la aula, está la actividad, ¿ya? En la aula está la actividad. Eh, entonces, a ver, vamos a meternos acá. Usted se mete aquí. Tuve que poner la unidad 4. Ya, ahí está el acceso, ¿no es cierto? Y la actividad está en la unidad 3, que sería la unidad pasada, que sería, ahí está. Informe opcional salida de terreno. ¿Ya? Eso, chiquillos. Entonces, estaríamos listos. Acuérdense, la próxima clase, que sería el 8 es la prueba. Hoy día hasta las 8 tienen para subir el trabajito, para subir la nota. Cuando suban el trabajo y yo lo revise, voy a actualizar todas las notas, todas, ¿ya? Que serían las de terreno, o sea, el puntaje de la primera cátedra, ¿no es cierto? Las notas que tenemos, las tres notitas que tenemos en el taller, ¿ya? Más la cátedra actualizada con las notitas del trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Estamos listos? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? O para terminar esta cosa. ¿Ya? ¿Todos escucharon? ¿Está todo claro? Ya, pues algo que responda, gracias. Ya, chiquillos. Vale, ok, listo. Ya, estamos entonces listos. Ya, nos vemos la próxima clase, que sería el 8. Acuérdense, estudien. Bye bye. Bye nomás, tranquilos.